Atención también a lo siguiente, la temporada de verano aumenta las cifras de ahogados en piscinas, es por esto que resulta necesario tener los conocimientos de la técnica de reanimación cardiopulmonar, una maniobra que puede llegar a salvar la vida de una persona si es realizada de manera inmediata y correcta. Vamos con Andrea Pino, que nos tiene más antecedentes, ponga mucha atención. Andrea. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos junto al doctor Carlos Rivera, él es jefe de urgencia de la clínica de la Universidad de los Andes, para abordar precisamente este tema y les vamos a mostrar de inmediato el escenario perfecto, quizás para un accidente, lamentablemente. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Mauricio. Doctor, bueno, las características de esta piscina donde estamos, por ejemplo, no cumple precisamente con las medidas de seguridad para evitar que un niño pueda caer y tener este tipo de accidente. Por supuesto, aquí vemos que se reúnen todos los factores que son los más peligrosos. Uno, que no hay una reja. Entonces, el primer paso para proteger una piscina, después de la supervisión permanente, es tener y contar con una reja adecuada que debe medir por lo menos 1,10 m, 1,20 m. Ojalá que los barrotes no sean separados más de 10 centímetros para que no pueda pasar el niño entre medio y que no haya esos objetos que están flotando ahí, porque eso hace muy atractivo para que un niño pueda caer al tratar de tomarlo. De modo que eso es una muy buena precaución. Y lo otro, que no hayan objetos que me permitan a mí trepar a través de la reja. Doctor, respecto de las características de las piscinas, porque quizás una persona se descuida al ver una piscina plástica de menor tamaño, con menos agua. ¿Cuánta agua es necesaria para que un niño tenga un accidente de este tipo? Mire, ahí el concepto es una piscina plástica o una piscina sin supervisión, abandonada en el centro de un jardín o en un sitio areazo, es un peligro permanente, de modo que debe vaciarse al final del día o cuando se ha perdido la supervisión. Basta pequeña cantidad de agua para que un niño pueda, simplemente, por ejemplo, si no es capaz de darse vuelta o si la persona está bajo efecto de algo o se golpeó al caer, podría ahogarse. De modo que no hay que tener el concepto de que necesariamente uno se va a ahogar en una piscina profunda. Muchos niños se ahogan, o personas adultas incluso, se ahogan en pequeños cursos de agua, de modo que hay que tener mucha precaución. Doctor, antes de mostrar la maniobra, quisiera preguntarle por los flotadores. ¿Hay alguno que sea recomendable o quizás no confiar en todos los flotadores? Sobre todo los flotadores, las alitas, por ejemplo, son un peligro. Las alitas no son recomendables, lo ideal es un flotador como chaleco, pero sí es importante que el niño también o la persona adulta que lo usa tenga una sujeción abajo, de modo que el flotador no suba y no impida a la persona flotar y mantener la cabeza fuera del agua. ¿Los chalecos salvavidas pueden ser mejor opción? Los chalecos salvavidas, por supuesto, eso es la mejor opción y ojalá que tuvieran también el tamaño adecuado, porque uno puede usar un chaleco salvavidas, pero ser más pequeño que la persona y no va a funcionar. ¿Cuánto aumentan este tipo de accidentes en esta temporada? En general aumentan 3 hasta 4 veces dependiendo de la zona del país en que nos encontremos. Acuérdense que muchos pacientes también se ahogan en cursos de agua, en ríos, en el mar, sobre todo por la resaca. La mayoría de nuestras playas lamentablemente no son aptas para el baño y aquellas que son aptas para el baño incluso la gente pasa más allá de los lugares apropiados o no entra en condiciones de seguridad. De modo que hay que tener mucho cuidado. La inmersión, la asfixia particularmente es una de las primeras causas de muertes en niños de cierta edad. ¿Qué estadísticas hay? En general, entre 1 y 5 años de edad es la muerte prevenible más importante y es la muerte prevenible a todas las edades más importantes en el país, de modo que hacer un llamado a la población siempre útil en estos casos. Doctor, a ver si nos puede mostrar cómo es esta maniobra de reanimación en este caso, un niño que acaba de salir de la piscina, se desconoce cuánto tiempo estuvo sumergido. ¿Qué es lo primero que hay que hacer apenas se saca de la piscina? Claro, lo primero es sacarlo del agua, no retirar la ropa, ver si la persona responde y si el niño no responde, es decir, si la persona al moverla no responde, boquea o jadea, uno debe pedir ayuda. La ayuda tarda en llegar y vamos a necesitar una ayuda especializada para seguir las maniobras. Inmediatamente lo que hay que hacer es, no removiendo la ropa, descubrir el centro del pecho. Eso más o menos se ubica en el centro de la línea media y más o menos a nivel de las mamilas, y se coloca la mano de esta forma. Los brazos es importante que la posición sea la adecuada, a 90 grados, y se comprime fuerte y rápido a una velocidad entre 100 a 120 compresiones por minuto, que es bastante rápido. Si usted recuerda, es como la canción de Staying Alive. Y con ese ritmo y esa frecuencia, tratando de permitir la reexpansión completa del tórax, se mantienen las compresiones, ojalá, hasta que llegue la ayuda. Si nosotros interrumpimos las compresiones, la persona va a dejar de llegarle oxígeno al cerebro y va a morir. Doctor, hay preguntas desde el estudio. Mauricio Bustamante. Sí, Andrea, doctor, gracias por acompañarnos. Primero, hay gente que teme hacer esta maniobra por temor a que los niños
particularmente, o adultos mayores, puedan sufrir alguna fractura, digamos, que por presionar muy fuerte se puedan fracturar, no sé, costillas. Y lo otro, nos preguntan mucho también qué pasa con niños pequeños, incluso de un par de meses, digamos, donde esta maniobra evidentemente puede ser más complicada, ¿no? Claro, bueno, en general, la primera pregunta, ¿es preferible quebrar una costilla por hacer una maniobra que perder una vida? De modo que esa es la primera recomendación. Presione fuerte, presione rápido en el centro de pecho, en el pecho, entre 100 a 120 compresiones por minuto, manteniendo un ángulo de 90 grados sobre el pecho, permitiendo la reexpansión del paciente, y de esa manera también permitimos que entre aire a la vía aérea solamente por el efecto de fuelle sobre el tórax. Hace presión negativa y entra aire. Y en cuanto a los niños muy pequeños, los lactantes menores, esa compresión se hace con las manos solamente y se presiona entre la espalda y el tórax con los dedos. Y eso es muy eficiente también, digamos. Doctor, respecto de la ventilación, hay muchas personas que aplican respiración boca a boca después de las compresiones. ¿Es recomendable o es necesario manejar bien la técnica? Mira, manejar bien la técnica es adecuado hacerlo, entre 30 compresiones, hacer 2 ventilaciones, pero la recomendación en general hoy en día es que en la resucitación cardiopulmonar básica lo principal es la compresión. Una buena compresión sin interrupciones mantiene vivo a un paciente y lo mantiene ventilado lo suficiente como para que llegue la ayuda. Doctor, respecto de la posibilidad de sufrir daño neurológico, ¿eso depende del tiempo que pasó el paciente sumergido o depende de la maniobra de reanimación? Depende de varios factores, la capacidad o la resistencia del paciente. Los niños en general tienen mejor sobrevida. Segundo, nunca detener la posibilidad de hacer resucitación cardiopulmonar aunque haya transcurrido mucho tiempo, especialmente si la piscina o el lugar donde se sumergió estaba helado. Mientras más helado, y por eso que uno no remueve la ropa del paciente, eso protege, tiene un efecto neurológico protector del cerebro. La asfixia por inmersión produce hipoxia y esa hipoxia produce daño neurológico, pero nosotros siempre tenemos que apostar a que podemos rescatar a esa persona, y hay resucitaciones muy exitosas incluso después de 30 o 40 minutos bajo el agua. Doctor, ¿y si vuelve el pulso o hay alguna reacción, se detiene la maniobra o se continúa hasta que llegue el equipo de emergencia? Si usted no está seguro, es mejor mantener las compresiones. Probablemente no le va a pasar nada al paciente. Pero si el paciente recupera la actividad eléctrica espontánea, que eso se va a traducir en que el enfermo va a empezar a toser, va a escupir, va a vomitar, va a botar el agua, o simplemente se va a empezar a mover o a hablar, en ese caso lo que hay que hacer es esta maniobra que se llama maniobra de recuperación, que es rotar a la persona de lado y se dobla una pierna por encima de la otra, el brazo por acá, este brazo acá atrás, y de esa manera la vía aérea queda permeable. Esa maniobra es muy útil, sobre todo cuando las personas no tienen recuperación de la actividad cerebral o la actividad neurológica, si no responde. Y en esa posición la vía aérea queda permeable. Por lo tanto, si vomita, va a vomitar hacia afuera y no va a aspirar hacia la vía aérea el contenido del vómito. Doctor, hay otra pregunta de Sí, Mauricio. sobre eso último, Mauricio. Andrea, doctor, ¿se pone a la persona de lado solo cuando tiene alguna reacción al masaje cardíaco o entre el masaje cardíaco? Porque si la persona ha tragado agua, hay quienes de pronto lo ponen de lado para tratar de que bote esa agua, aun cuando no ha dado señas de reanimación. ¿Cuándo se pone de lado la persona en definitiva? El hecho, Mauricio, de que la gente crea que la persona está ahogada y que hay que botarle el agua del pulmón es un error frecuente. La verdad que el reflejo del mamífero hace que si una persona cae consciente al agua o cae inconsciente al agua pero está viva, la persona se colapsa la glotis y no aspira el agua. Por lo tanto, lo que puede hacer es tragarla al estómago, pero no la va a tragar al pulmón. Y si la aspira, va a ser una cantidad mínima. De modo que nosotros no debemos tratar de sacar el agua de los pulmones. Eso es un mito de película, digamos, pero de la vida real eso no se hace. Ahora, si el paciente está vomitando, obviamente ahí hay que lateralizarlo e inmediatamente continuar con el masaje. Doctor, usted decía 120 compresiones por minuto en caso de niños adultos, en caso de lactantes, ¿son más, son menos, más rápido? En general la velocidad se mantiene, 100 a 120 compresiones por minuto, pero en niños menores uno puede alternar una ventilación, aunque sea de mala calidad, entre 30 o 15 ventilaciones, 15 compresiones, 2 ventilaciones.
Pero en general, si uno no se acuerda, es mejor recordar la cifra 100 a 120 compresiones por minuto y la canción Staying Alive, y créame que eso puede salvar una vida. Bien, doctor, le agradecemos el tiempo, también la entrevista y este ejemplo respecto de esta reanimación que puede salvar una vida. Lo hablábamos fuera de cámara con el doctor, personas que han visto un video y que en una circunstancia extrema han podido salvar la vida de una persona. Así que le agradecemos al doctor Carlos Rivera, que es jefe de urgencia de la Clínica de la Universidad de los Andes, por el tiempo y también por mostrarnos cómo funciona esta maniobra que puede salvar vidas, Mauricio. Muy bien, pues gracias, Andrea. Muchas gracias al doctor también. Buenas tardes.